Muy buenos días, les saluda la Iglesia Sutherland Christian Center en este día y la verdad que nos sentimos tranquilos porque la palabra de Dios siempre nos está amonestando día a día en nuestras vidas, siempre nos está dando consejo, sabiduría e inteligencia de parte de Dios. En verdad queremos decirle en este tiempo en el lugar que nosotros vivimos, en la ciudad de Melbourne, Australia, aquí en Victoria, la situación en este fin de semana se ha vuelto bien caótico y bueno, no deja de sentirse uno como humano, sentirse triste, acongojado, porque estamos en la carne. El Señor ha puesto en nuestros corazones ese sentir, esas emociones, para estar gozosos, para estar alegres, para estar tristes, para estar con aquellos que también están pasando por una tribulación, llevar la carga unos a otros, dice el Señor. Entonces, en la verdad que el día de ayer estaba conversando con una familia en el extranjero que vive en los Estados Unidos y fue bien triste escuchar de que bastante familia de las que viven allá en aquel lugar, de todas las casas donde vive mi familia, en cada núcleo familiar, se levantó el virus, se tomó y están un poquito atribulados en cuestión de la salud. Pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe. Él sabe, muchas veces llega como hijo de Dios, como pruebas. Hay que sentirlo como prueba para ver qué tanto le creemos a Dios que nos saca de toda incertidumbre. Porque no es que toda la vida cristiana va a ser sin problemas, no. El Señor también nos hace mover un poco para ver qué tanto nosotros estamos en la confianza de Él. Y es por eso que les digo que hoy en día hay una palabra para usted, hay una palabra para mí, hay una palabra para la familia, hay una palabra para un pueblo, hay una palabra para la congregación que está acá en Australia. Así que Dios me les bendiga y antes de leer la palabra quiero que oremos todos juntos, que levantemos nuestras manos al cielo y decirle: Señor, gracias por permitirme una vez más poder escuchar palabra, porque no sabemos el día de mañana. Así que usted que está con todos los sentidos, dele gracias a Dios, dígale: Señor, en verdad quiero levantar manos, o Señor, también quiero interceder por otros que estén sufriendo en este tiempo. Amén. Quiero ser instrumento, Señor, en tu palabra. Quiero ser instrumento para otros, Señor Santo. Que mi voz, que mi clamor llegue también a otras personas. Amén. Así que oremos todos juntos en este tiempo. Padre amado, en esta hora, Señor, colocamos, Señor, primeramente tu nombre en alto. Queremos bendecirte, queremos decirte que te amamos. Señor, que queremos saborear tu palabra. En este tiempo, Señor, tan conflictivo, Padre, a todo nivel mundial, Padre Santo, ¿cuántos hijos tuyos, Señor, tendrás, Señor amado, pasando por una situación difícil? Pero en esta hora, Señor, nos tomamos de ti, nos tomamos de tu presencia, Padre amado. Y que sea la palabra de este día fortaleciéndonos. Que sea la palabra de este día aumentando nuestra fe. Que sea en este día la palabra que nos conforte, que nos dé seguridad, que podamos sentir que tu presencia y tu protección está siempre allí con nosotros, Señor. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido, Padre Santo, pasado por un proceso, Padre, pero tú nos has mantenido siempre en pie. Señor, ponemos el día de hoy en tus manos, Señor Santo. Bendice a tu pueblo, bendice a la familia, Señor Santo. Bendice a todos, a nuestros hijos. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu presencia, Espíritu Santo. Y así queremos tomar la palabra de Dios hoy en día. Quiero leer el libro de Job. Ustedes saben de que Job era un hombre, dice la palabra de Dios, que como él no había ninguno más en la tierra. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y sin embargo,
Dios lo hizo pasar por una situación difícil de enfermedad. Y en este día la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 11 dice, y versículo 13, si tú dispusieres tu corazón, imagínate cómo empieza, si tú dispusieres tu corazón, estoy leyendo capítulo 11, versículo 13 en el libro de Job, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Es como ponernos nosotros a meditar qué hay de malo dentro de nuestras vidas. Y para eso tenemos nuestro juez. Para eso tenemos la sangre de Cristo, para limpiarnos. Entonces dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Alguna tribulación, alguna angustia, alguna niebla, la vamos a ver de lejos, hermanos. Dice, porque nos vamos a acordar de ellas como de aguas que pasaron. Aquel río que pasó con piedras, con trozos de madera, con basura, esos ríos los vamos a ver pasar. Dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mire qué tremenda palabra. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los oídos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Hoy en estos días estamos escuchando gente que cuando se siente tan desesperada, tan atribulada, y no tienen el temor de Dios, no tienen, que se sienten acobijados por la presencia de Dios, pueden decir estas últimas palabras que dicen de que su esperanza será dar su último suspiro, ya querer morirse. Mas sin embargo nosotros sabemos y estamos seguros porque tendremos confianza, porque hay esperanza en Él. Y mire que lo que dice el capítulo 13, versículo 15, siempre en el mismo libro de Job. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Eso es tener fe, eso es tener confianza. Y Él mismo será mi salvación. Dios mismo será nuestra salvación. Amados, qué linda palabra. Esta palabra nos anima, nos fortalece, nos da confianza, nos da seguridad, nos da protección. Saber de que estamos bajo la morada de Él, bajo la omnipresencia de Él. No la podemos ver, pero Dios está aquí. En este lugar Dios está aquí. En su casa está allí. A donde usted se encuentre, allí está el Señor, porque Él lo ve. Y en sus alas estará mucho más seguro. Así que esta mañana yo quiero decirle, animarnos unos a otros. Hay que tener confianza. Si nos dicen, mire, tienen que hacerse la prueba, con seguridad usted vaya y dígale, Señor, en ti pongo toda mi confianza, porque tú eres mi salvación. Así que en esta mañana les digo, Dios les bendiga, nos alegramos de estar en un tiempo acá, como en un altar, diciéndole, Señor, nuestra oración que llegue, Señor, como un incienso. Que el clamor nuestro llegue, Señor, a esa redoma donde tú la ves, Padre. Ves las lágrimas, ves la congoja, ves la situación difícil de cada uno de los hogares, Padre. Y aquel que está feliz, Dios me le bendiga. Está listo como buen soldado, como buena mujer de Dios, para batallar y para poder ayudar a otros que tal vez están
un poco desanimados, pero en esta hora la palabra nos anima, la palabra nos conforta, la palabra nos sostiene. Así que con ese mismo sentir y con esa misma confianza y con esa misma fe, quiero dejar hoy en esta mañana al pastor Esquivel que nos trae palabra. Dios le bendiga y me da gusto que a través de ese medio de comunicación usted nos esté viendo a nosotros. Nosotros por fe le vemos, aunque a veces nos hablamos por teléfono, pero la confianza está de que el Señor es el que nos mira y Él nos cuida. Amén. Señor le bendiga. Adelante, pastor. Bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes, amados en el Señor, amada iglesia, amados hermanos, amigos, familiares, todos aquellos que están a través de este medio de internet conectados con nosotros para poder recibir el mensaje de la santa palabra de Dios. Quisiera en esta hora poder considerar como base esencial Salmo número 11. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios en esta hora: en Jehová he confiado, en Dios he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Antes de entrar en detalle a la palabra de Dios, simplemente quisiera poder desde ya felicitar al hermano Feli. Ahora sí, mañana es su cumpleaños, así es que muchas bendiciones y que tenga un día, cumpleaños en medio de esta pandemia del COVID-19. A mí me tocó el primer domingo que estuvimos, como decimos, online, el 29 de marzo me tocó estar mi cumpleaños pasándolo en medio de esta pandemia, y a muchos nos ha tocado. Sin embargo, podemos darle gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de poder ver la luz de este día, de poder disfrutar las maravillas de Él y poder estar confiados y seguros en que Él nos sacará adelante de toda esta situación. Así es que nuestros saludos también a toda la familia allá en Utah. Como dijera mi esposa, algunos de ellos están contagiados por este virus, pero creemos en Dios, que Dios les sacará adelante. Dios les dará mucha salud y Dios prosperará sus vidas en gran manera. Saludos también a todos los familiares que se encuentran en otros lugares en Estados Unidos, en Los Ángeles, como también a amigos allá y hermanos en la fe en San Francisco, cerca de San Francisco, California, allá por Santa Rosa. En fin, a muchas personas que nos conocen y nos sintonizan, nuestros cariños, nuestras bendiciones. Vamos a meditar hoy día en esta palabra de Dios, y cuando leíamos en este Salmo 11, podemos considerar de que la vida de este hombre llamado David, hijo de Isaí, rey de Israel, el segundo rey de todo el pueblo de Israel. Este hombre se encontraba como perseguido, se encontraba con que la muerte andaba detrás de él, había traición, había dudas, habían quizás hasta malos consejos que le decían: mira, olvídate de Dios, agarra tus cosas, escapa por este lado. La verdad es de que la vida que estás llevando no vale la pena. Por lo tanto, David, aunque eres el rey, escapa mejor de toda esta situación y da por terminadas todas las cosas. Sin embargo, lo primero que vemos en esta palabra que hemos leído es que este hombre de Dios llamado David, él decía: en Dios he confiado. Mire, cuando perdemos nuestra confianza en Dios, entonces empieza la desesperación a atarnos a nosotros por todos lados y a llevarnos a un tiempo de mucha angustia,
a pesar de todos los problemas, a pesar de la persecución, a pesar de los malos consejos, a pesar, qué sé yo, de la enfermedad, a pesar de amenazas de muerte, a pesar de tantas cosas, David decía, en Dios he confiado. Qué tremendo es cuando la gente confía en otras cosas. Muchos han estado confiando en el dinero que han tenido, pero como alguien decía algunos meses atrás, que en medio de toda esta pandemia, ¿de qué sirve el dinero si no se puede disfrutar? ¿De qué sirve tener un buen auto? El día de antier veíamos, mejor dicho, las noticias a una mujer joven, ella, cerca de Pakenham, fue detenida por la policía porque ya estamos nuevamente en cuarentena, 6 semanas más de encierro a causa del alto índice de contagios en nuestro estado, especialmente en nuestra ciudad de Melbourne. El punto de atención, el foco de contagios se está desarrollando precisamente en nuestra ciudad. Es triste, pero a pesar de todo vamos a salir adelante porque al igual que David, nosotros podemos decir, en Dios estamos confiando. Repito, esta mujer en Pakenham, uno de los suburbios a las afueras de Melbourne, ella salía en su auto para llevarle comida a su caballo que tenía en un potrero por ahí, a 13 kilómetros de distancia de casa. No es mucha la distancia en comparación a lo extenso que es esta ciudad de Melbourne. La paró la policía y le dieron una multa de $1,652 porque está prohibido ir de un suburbio, de una colonia, de un barrio, de un municipio a otro. Está prohibido porque estamos en cuarentena. Ella decía, yo tenía que llevarle comida a mi caballo, no lo puedo dejar sin comer. Qué triste es poder contar con tantas cosas en el momento y no poder disponer de ellas. Usted podrá decir, bueno, yo mi confianza la tengo en mi salud. Ahora con todo esto, creo que pocos podríamos decir estamos más que confiados porque soy un hombre fuerte. Hace años escuchaba a alguien que decía, yo no tengo problemas de oídos, no tengo problemas, tengo todos mis dientes, no me duele ninguno, no tengo artritis, no tengo alto nivel de azúcar, mi colesterol está en perfectas condiciones, estoy bien, estoy robusto, arriba de 70 o 75 años de edad. Aquella persona me decía, no me duele nada absolutamente. Pero ahora con esto, si ponemos nuestra confianza en lo fuerte que somos, le digo, tarde o temprano podríamos llegar a lamentarnos. David decía entonces, en Dios he confiado. Aparte, él decía, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Pareciera de que los mismos pensamientos le decían, es mejor que olvides todo esto. Deja todo esto. Olvídate de toda esta fe que tú has puesto en tu Dios. Mira cómo te encuentras. A veces la solución más fácil es poder tirar todas las cosas, arrancar, salir disparados, huir de las circunstancias. Recordemos, por favor, recordemos la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo a su sobrino, a su hijo en la fe, a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, le decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestra confianza siga en Dios y no salgamos huyendo como cualquier cobarde. Mantengámonos firmes. Le recuerdo la palabra que leía mi esposa al principio. Aunque Él me matare, decía Job, en Él esperaré, porque Él, o en Él, o de Él esperaré mi salvación. Por lo tanto, no se trata de huir, no se trata, como dice aquel dicho, tirar la toalla, darnos por vencidos. Sigamos adelante. Primero confiemos en Dios y no tratemos de escapar de la circunstancia. Es más bien, enfrentémosla. Porque decía, porque he aquí, en el mismo versículo 2, decía, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas, en otras palabras, disponen sus flechas
sobre la cuerda, estirando, tensando ese arco, tratando de disparar. Y dice, para flechar o asaetear en oculto a los rectos de corazón. Los malos tienden el arco. Contra otros malos no, contra gente que está buscando de Dios. El enemigo como que se dispone a tocar el corazón de toda esta gente para atacar al pueblo de Dios, para atacarle a usted, para atacarme a mí. Ese arco, esas flechas de mentira, flechas de calumnia, flechas de tentaciones, flechas de robo, flechas de intimidación, flechas de traición, flechas cualquiera esta sea. Y lo más terrible que dice, que lo hacen desde lo oculto, de donde menos esperamos, vienen los ataques en contra de nuestra vida, porque estamos seguros y confiados en Dios nuestro Señor. Pero el enemigo dispone el corazón de esta gente mala para atacarnos. Por esa razón, sigamos nuestra confianza en Dios y dependiendo de Él. Y la gran pregunta que hacía el salmista David decía en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué haremos nosotros si los fundamentos son destruidos? Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando precisamente de la base, de aquello que se pone en primer lugar para una edificación. Vamos a levantar una casa, primero son los fundamentos. Vamos a levantar un edificio, primero son los fundamentos. Y el salmista se preguntaba, el rey David se preguntaba, si los fundamentos son destruidos, si se rompen los fundamentos, si se echan a perder los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si rompemos el fundamento de una casa, entonces, sin lugar a duda, tendremos una casa que tarde o temprano caerá. Porque si su fundamento es destruido, la estructura completa se nos vendrá abajo. Dice la Escritura de que nosotros como pueblo de Dios tenemos un fundamento. Tenemos un lugar seguro donde hemos sido edificados. Y escribía el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, capítulo 2, versículo 20, decía, nosotros estamos fundados sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Los apóstoles, los primeros que comenzaron a llevar la palabra de Dios, aquellos a quienes Cristo el Señor llamó. Luego, posteriormente, las profecías que fueron entregadas por varios de ellos, como posteriormente se fueron dando. Dice, nuestro fundamento está en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra angular, la piedra base, la piedra esencial, la piedra primaria, la piedra primordial. La piedra que no podemos nosotros apartar. Apartamos esa piedra, se nos cae todo. Y Pablo decía, nosotros allí es donde estamos fundados. Y ahora en este tiempo difícil que llevamos, quiero también poder leer los primeros 2 versículos del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué razón? Porque en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, la fe de muchos, el anhelo de muchos, la pasión de muchos, el fuego de muchos, ese fuego que antes ardía, pareciera que se está apagando. Y no podemos volver a los mismos principios. Decía la escritura a los Hebreos, Hebreos 6, versículos 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, lo básico, lo esencial, lo primero que se les ha dado, decía el escritor a los Hebreos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, porque estas son verdades que ya nosotros deberíamos de ser expertos en dominar estas doctrinas básicas. Sobre estas doctrinas estamos nosotros fundados, decía Pablo. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas, ellos enseñaron sobre el arrepentimiento. Usted se recuerda cuando en una oportunidad dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y el mensaje apostólico fue, arrepentíos, creed en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. El mismo Señor Jesucristo daba esta base esencial, doctrinal a los mismos discípulos con los que contaba, que posteriormente fueron llamados apóstoles. Decía, arrepentíos, porque si no vosotros también pereceréis igualmente que ellos que no quieren arrepentirse. Entonces el escritor continúa diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la base esencial de la fe en Dios. Estas son cosas básicas, seamos expertos en esto. Por eso decía, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Dominemos estas cosas. No seamos aprendices, seamos expertos en lo que es el arrepentimiento cuando caigamos, cuando fallemos, cuando tropecemos, cuando pequemos. Seamos expertos en venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname, te he fallado. De la fe en Dios, creemos en Dios, sigamos creyendo en Dios. De la doctrina de bautismos, seamos expertos en esto, doctrina en agua, doctrina en el Espíritu Santo. De la imposición de manos, creamos de que si un hombre o una mujer de Dios ora sobre nosotros, nos pone manos, hay un principio doctrinal en todo esto y allí está fundada nuestra vida. La doctrina de la resurrección de los muertos, creamos que si alguien cae, me daba cuenta hoy temprano esta mañana, un siervo de Dios en Estados Unidos muy reconocido, llamado como un general de Dios, el pastor o apóstol apellido Cerrullo, que partió a la presencia del Señor, pero creamos de que Dios, aleluya, le levantará de los muertos, así como a muchos. Su alma ya está en la presencia de Dios, su cuerpo está esperando. Seamos expertos en esto, de que si uno de los que nosotros conocemos ha fallecido, será levantado, será resucitado en aquel día. Y también de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué pasaría si los fundamentos fueran destruidos? ¿Qué pasaría si el fundamento de la oración en nosotros es destruido? ¿Qué tanto estamos orando? ¿Qué tanta importancia le damos a este fundamento? Alguien dijo que la oración es aquello que mueve la mano de aquel que mueve el universo completo. Porque por medio de la oración alcanzamos muchas cosas. La Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban prisioneros. Ellos estaban metidos en la cárcel de más adentro. Pero eso sí, a pesar de las circunstancias, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración rompe, sacude, destruye los cimientos, los fundamentos de las cárceles donde muchas veces el enemigo nos quiere poner o nos ha puesto, si es que nosotros se lo hemos permitido. Yo quiero decirle que si la oración en Pablo
y en Sila, esos dos siervos de Dios, si la oración en ellos funcionó, si la oración en ellos hizo que se sacudieran aquellas cárceles, yo le aseguro que la oración en usted y en mí también funcionará. La pregunta sería, ¿será de que el enemigo nos ha puesto en una cárcel últimamente? Si es así, volvamos entonces al fundamento de la oración, a restablecer ese fundamento para continuar adelante. Si los fundamentos del matrimonio fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? El matrimonio es aquel contrato que hicimos, aquella promesa, aquel pacto que hicimos con Dios y con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con la novia en el momento en que contraíamos matrimonio, con el novio para las mujeres que en ese momento estaban contrayendo matrimonio y prometimos ser fieles. ¿Qué pasa si ese principio? ¿Qué pasa si esa base? ¿Qué pasa si ese fundamento estructural del matrimonio se rompe? ¿Qué ha de hacer el justo? Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 12 dicen lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y si alguno, escuche, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eso es lo que la Escritura habla respecto del matrimonio. Pero ¿qué pasa si este fundamento se rompe? Entonces estamos expuestos, estamos prestos a muchas circunstancias difíciles. Si el fundamento del matrimonio en su vida se está comenzando a deteriorar, es tiempo de fortalecerlo con nuestra fe, con nuestra creencia, con nuestra confianza, con nuestra dependencia en Dios y de Dios. ¿Qué pasa si fueren destruidos los fundamentos de la familia? Usted sabe de que la familia se dice que es la base de la sociedad. La familia es donde es donde el ser humano tiene sus primeras bases. Ahí va a aprender un lenguaje, un idioma. Ahí va a aprender a caminar. Ahí va a aprender a degustar los diferentes sabores de diferentes alimentos. Ahí es donde va a aprender lo que es el vínculo materno. En la familia es donde se aprende cuál es el vínculo paterno, cuál es el vínculo de hermanos cuando los hay. En la familia es donde nosotros comenzamos a tener una idea de lo que es la cosmovisión alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que nos rodea? El conocimiento de las primeras cosas. Todo depende de la familia. Y es en la familia donde aprendemos a reír. Es en la familia donde aprendemos a orar. Es en la familia donde aprendemos la fe en Dios. Cuando papá, mamá nos inculcan esa fe, es allí donde nosotros la aprendemos. Pero ¿qué pasa si se destruye todo esto? ¿Qué pasa si se destruye la comunión con papá, con mamá, con los hermanos, con el esposo, con la esposa? ¿Qué pasa si se destruye la base esencial, el fundamento de la familia? Entonces la tristeza, la desesperación, la angustia, el clamor, las lágrimas, el sollozo, todo eso viene a fulminar la vida de aquel que ha perdido su familia. Por esa razón, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, la Escritura nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
la importancia de la familia. ¿Qué pasa si fueran destruidos los fundamentos de nuestras palabras? Si fueran destruidos los fundamentos de nuestras palabras, ¿qué ha de hacer el justo? Qué duro es cuando alguien miente y después se retracta. Porque con las mentiras destruimos muchas personas. Se destruye la reputación de una persona. Se destruye la credibilidad en una persona. Cuando el enemigo viene a nosotros y nosotros le permitimos y destruye el fundamento de nuestras palabras, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Yo creo que usted recuerda aquella famosa frase que en tiempos atrás se acostumbraba y decía: te doy mi palabra de honor. O cuando le decían algo a uno respondía con una pregunta y decía: ¿palabra de honor? En otras, dicho de otra forma, ¿puedo depender de que lo que me estás diciendo es la verdad? ¿Palabra de honor? ¿Qué pasa cuando se destruye el fundamento de las palabras? ¿Qué ha de hacer el justo? Entonces, y finalmente, si se destruyen o si fueran destruidos los fundamentos de la salud, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy, en medio de esta pandemia, la salud de millones de personas ha sido destruida. ¿Qué ha de hacer el justo? Cuando esto recién comenzó, un siervo de Dios en Estados Unidos comentaba de que otro siervo de Dios decía: nosotros, nadie nos va a detener y continuaremos teniendo nuestras reuniones porque Dios es nuestro ayudador. Y desafiaron a Dios en medio de toda esta situación. Si Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero seamos astutos, como lo he dicho desde un principio, en medio de esta situación de la pandemia. Tomemos las precauciones necesarias. Nunca he escuchado a algún cristiano o alguna cristiana decir que cuando se sube a un avión y dicen: abróchense los cinturones porque el avión va a despegar o el avión va a aterrizar. Nunca he escuchado que alguien diga: no, yo no me lo pongo porque yo sé de que Dios es mi protector. Ahí sí se lo ponen, porque si no entra en problemas y capaz lo bajan del avión. Los que suben a motocicletas, lo he mencionado en muchas oportunidades, hoy en medio de esta pandemia, se ponen el casco, porque ¿qué tal y si me caigo y suena mi cabeza ahí abajo? Muchos creyentes, viene el tiempo de invierno, como estamos pidiendo nosotros en estos días, y nos recomiendan: inyéctese, póngase la vacuna de la flu, de la gripe. Hay que vacunarse. No decimos: no, a mí no me va a pasar nada. Tengamos mucho cuidado y mucha precaución, porque este COVID-19, este coronavirus ha venido a destruir a muchos en el mundo. Y con ello, es decir, el virus destruyendo la salud de muchos, de millones de personas en el mundo, no solamente ha destruido la salud, ha destruido la fuente de empleo. Con esto de las cuarentenas, acá ya estábamos pudiendo disfrutar de poder salir, de poder, muchas personas desesperados de ir a tomarse un café al qué sé yo, alguna cafetería, disfrutar de una buena comida, un restaurante. Pero ahora volvemos nuevamente al encierro, prohibido todo eso. El coronavirus ha venido a destruir fuentes de empleo, economía. ¿Por qué no decirlo? Hasta los derechos humanos. Y usted dirá: ¿cómo?
¿Acaso no es un derecho de todos los humanos que cuando partimos de este mundo poder disfrutar, que nuestra familia disfrute de un funeral, de un entierro, como merece todo ser humano? Pero ahora, en medio de esta pandemia, hasta eso se ha perdido. Cuerpos tirados en las calles, personas que fallecen a las entradas de los hospitales, familiares que van por el cuerpo de su pariente. Escuchaba hace poco, una familia fue a retirar el cuerpo de un pariente que, por cierto, era un siervo de Dios, un pastor. Fueron al hospital, les dieron el ataúd, lo llevaron, y ellos, en la curiosidad y el anhelo de poder ver por última vez a su familiar, que era un siervo de Dios, destaparon el ataúd, y la gran sorpresa fue, la triste sorpresa, de que cuando abrieron el ataúd no era el familiar, no era el pastor, les habían dado otro cuerpo. Lo cerraron y se fueron a meter al hospital nuevamente. Esto es lo que yo llamo perder los derechos humanos, el bienestar mental. Muchos están desesperados. Acá en nuestra ciudad veíamos a un hombre ya de edad, un asiático, que estuvo en un encierro en uno de los suburbios que son llamados como los focos centrales de propagación del virus en nuestra ciudad de Melbourne. Salía, y cuando salía se veían las noticias que hacía lo siguiente: estoy respirando, porque mentalmente estar encerrado a muchos les está afectando, emocionalmente. Esta pandemia lo que ha venido a hacer es a destruir la seguridad, la confianza, la vida misma la ha destruido. Por esa razón nosotros necesitamos recordar de que si fueran destruidos los fundamentos de la salud, escribía el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue puesta sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El salmista decía en un principio: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Corramos en esta hora ante la presencia de nuestro Dios. Vengamos delante de Él y digámosle: Señor, auxilio, papá. Ayuda, papá. Ayúdanos. Envía ayuda, Señor, a aquellos que están pasando por tiempo de dificultad, por tiempo de quebrantamiento de salud, por tiempo de quebrantamiento del fundamento de su economía, de su bienestar familiar, de su bienestar conyugal. Ayuda, Dios, a todas aquellas personas que están atribuladas. Vuelve tu rostro, Señor, sobre nosotros. Ayuda, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Te lo suplicamos, Señor Santo, en esta hora. Envía ayuda, Señor, desde el santuario a todos aquellos familiares que están en esta crisis de salud quebrantada. Envía ayuda, Señor, a todos los continentes donde hay un hombre y una mujer de Dios con un corazón dispuesto y unas manos levantadas a los cielos, como se leía la palabra en Job desde un principio, hoy día. Que Dios les bendiga, que Dios les restaure, que Dios les fortalezca a ustedes y a sus familiares. Nos vemos este miércoles que viene en el estudio de la palabra de Dios. Su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, de la iglesia Southland Christian Center, en la ciudad de Melbourne, Victoria, Australia. Hasta luego.